Un saludo, queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a ver el primer tema de este cuarto periodo, que es el sonido. Vamos a hacer una introducción a esta parte de la física, que también es llamada la acústica y que se encarga de estudiar el sonido y todas sus características y también los fenómenos que se presentan. Para iniciar entonces pues vamos a observar un poco qué es el sonido. El sonido es una vibración que se propaga en un medio elástico. Es un conjunto de ondas que se difunden a través de diferentes medios como puede ser sólido, líquido o gaseoso y no puede propagarse en el vacío. A diferencia de las ondas que habíamos visto anteriormente en las guías anteriores, esas ondas como por ejemplo las de la luz, ellas sí pueden propagarse en el vacío. Pero la diferencia con las ondas del sonido es que ellas necesitan un medio para poderse propagar. Dichas ondas pueden o no ser percibidas por los seres vivos dependiendo de sus frecuencias. Existen sonidos que son audibles por el oído humano y otros que solo perciben ciertas especies de animales. Se trata de ondas acústicas producidas por la oscilación de la presión del aire que son percibidas por el oído y transmitidas al cerebro para ser interpretadas. Recordemos que todos los sonidos eh, los podemos percibir gracias al proceso que también ya se lleva internamente en nuestro cerebro y que permite que percibamos esos sonidos. Pero de esta manera, no todas las frecuencias de sonido son percibidas pues para los seres vivos y especialmente para nuestro oído humano. Algunas ondas no las logramos percibir. Entonces, cuando las ondas mecánicas de propagación longitudinal tienen una frecuencia comprendida entre 20 Hz y 20.000 Hz, se llaman ondas sonoras y las podemos percibir a través del oído humano. Pero cuando las ondas tienen una frecuencia inferior a los 20 Hz o una frecuencia superior a los 20.000 Hz, este tipo de ondas no son captadas, este tipo de frecuencias no son captadas por el oído humano. Cuando son inferiores a 20 Hz se llaman infrasonidos y cuando son superiores a los 20 Hz las llamamos ultrasonidos. ¿Cómo se propaga el sonido? Para que las ondas sonoras se produzcan es necesario que exista una fuente que vibre, como siempre lo hemos estudiado en todos los tipos de ondas que hemos visto anteriormente. Un medio material que permita la propagación del sonido, en este caso, y para detectarlo un agente que lo perciba y lo escuche. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que se necesita para que se pueda producir el sonido? Es que haya una producción, una transmisión y una recepción. El sonido se propaga en líquidos, sólidos y gases, como habíamos mencionado, pero lo hace con mayor rapidez en los dos primeros. Esto se debe a que la comprensibilidad y la densidad de la materia tienen efecto sobre la transmisión de las ondas. Eso quiere decir que a menor densidad, menor será la velocidad de transmisión del sonido y a mayor densidad, pues mayor será la velocidad de transmisión del sonido. Entonces, la densidad pues influye bastante en la velocidad de propagación de la onda de sonido y además también la temperatura tiene una gran influencia en la velocidad del sonido.
Vamos a estudiar un poco los fenómenos ondulatorios del sonido. El primero es la reflexión. Nosotros ya habíamos visto un poco estos términos de los fenómenos ondulatorios en el periodo anterior cuando estuvimos trabajando todos los fenómenos ondulatorios en general de todas las ondas. Aquí vamos pues a centrarnos en el caso del sonido, cómo ocurren estos fenómenos. En el caso de la reflexión, recordemos que son los cambios en la dirección de propagación que experimenta una onda cuando choca con un obstáculo. Un caso particular de la reflexión del sonido es el eco, lo habíamos mencionado anteriormente. Aquí estamos viendo entonces una imagen donde nos muestran cómo ocurre la reflexión del sonido, el ejemplo del eco. Aquí está entonces la persona que produce el sonido, las ondas viajan, acá nos las muestran en color rojo, chocan con este obstáculo, ¿cierto? Y al chocar con el obstáculo se devuelven, produciendo el eco, produciendo ese segundo sonido que viene a ser el eco. Para que el sonido reflejado pueda ser distinguido del original, es necesario que la sensación del sonido directo haya terminado. Es decir, que el sonido que inicialmente se produjo termina y luego se produce, después de esa reflexión, el segundo sonido que viene a ser el eco. Y para lo cual pues se necesita que el obstáculo esté como mínimo a 17 metros de la fuente, porque el oído humano solo consigue separar dos sonidos que le lleguen con un intervalo de 0,1 segundos aproximadamente. Es decir, que si el obstáculo está muy cerquita a lo que está produciendo el sonido o a la persona o independientemente del sonido que se produzca, si el obstáculo con el que choca este sonido está muy cerca, pues es poco probable que se pueda dar el fenómeno de reflexión y que podamos percibir el eco. Normalmente debe estar a más de 17 metros para que el sonido choque con ese obstáculo y se devuelva produciendo el eco. Continuamos con otro fenómeno ondulatorio del sonido que es la difracción. Este se refiere al doblamiento de la onda alrededor de un obstáculo cuando choca contra él. También se presenta en el caso de curvaturas que experimenta una onda sonora cuando pasa a través de un orificio. Para que la difracción se perciba, el tamaño del orificio debe ser comparable al de la longitud de la onda emitida. Un gran ejemplo de este tipo de fenómeno es cuando nos encontramos cerca de una esquina y podemos oír el timbre o el pito de un automóvil que avanza por la otra calle sin necesidad de ver el automóvil. Logramos escuchar el sonido del pito, ¿cierto? Entonces, la onda sonora para llegar a su oído en ese caso se ha difractado. Aquí vemos en la imagen algunos ejemplos de difracción. En esta primera imagen vemos que el sonido que produce esta persona que está en este salón de clases, ¿cierto? El sonido logra pasar al otro salón ya que las ondas rodean o bordean el obstáculo que es esta pared y al bordearlo el sonido logra llegar al otro lugar, al otro salón. Aquí también vemos otro ejemplo, cómo el sonido se produce desde acá y bordea este obstáculo, lo bordea hacia alrededor, pasa el obstáculo y continúa el sonido hacia otro lugar. Y aquí encontramos también el caso del automóvil que les contaba, ¿cierto? Aquí vemos las ondas que produce ese automóvil y cómo desde esta esquina o desde esta esquina o desde cualquiera de estas esquinas voy a poder percibir el sonido del automóvil.
Otro fenómeno ondulatorio del sonido es la refracción. Este es un fenómeno que afecta la propagación del sonido. Consiste en el cambio de dirección de propagación de la onda cuando cambia de medio de propagación. Entonces, cuando lo habíamos visto es que la onda está en un medio y pasa a otro medio, ¿cierto? Entonces, habíamos visto, por ejemplo, que la onda está en el aire y pasa al agua, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo de difracción. Este fenómeno también puede ocurrir dentro de un mismo medio cuando las características de este no son homogéneas. Entonces, por ejemplo, cuando en el mismo medio aumenta o disminuye la temperatura, el sonido se va a propagar más rápidamente en el aire caliente que en el aire frío. En los medios con mayor temperatura se va a propagar más rápidamente, es decir, que va a tener más velocidad a mayor temperatura que a menor temperatura. Y muchos ejemplos de este tipo de refracción ocurren también en el interior del agua, porque hacia lo más profundo del mar, por ejemplo, encontramos que la temperatura del agua va disminuyendo. Entonces encontramos como diferentes capas de temperatura dentro del mar y allí se puede producir una difracción porque en cada cambio de temperatura va a haber también un cambio de propagación de la onda. Otro fenómeno ondulatorio y que es muy importante es la velocidad del sonido. La velocidad del sonido, pues en este caso nosotros ya hemos venido estudiando cómo se da la velocidad en las ondas. Ocurre pues de manera muy similar. En el caso del sonido, que es una onda longitudinal, su velocidad de propagación depende únicamente del medio de propagación. Depende del medio en el que se encuentre y también depende de la temperatura, y la velocidad de propagación del sonido siempre es mayor en los medios más densos y menor en los medios menos densos, como ya lo habíamos visto. Cuando el sonido se desplaza en los sólidos, tiene mayor velocidad que en los líquidos. Y en los líquidos es más veloz que en los gases, es decir, que donde mayor velocidad tiene el sonido es en los sólidos, y en ese orden le siguen los líquidos y finalmente los gases, es donde tiene menor velocidad el sonido. La velocidad del sonido en el aire la podemos calcular con relacionando pues la temperatura, como les he mencionado, con la siguiente ecuación. La velocidad del sonido es igual a la velocidad sub cero más esta constante por la temperatura. Entonces acá nos van a indicar algunos valores que ya son constantes prácticamente y que los vamos a tener en cuenta para cuando trabajemos los ejercicios de aplicación del sonido. La velocidad, aquí nos indican que la velocidad sub cero quiere decir que es la velocidad cuando la temperatura es cero. Acá en este cuadro nos muestran que en el aire, esta es la velocidad del sonido en el aire, aquí nos muestran que en el aire el sonido cuando está a 0 grados tiene 331.7 metros sobre segundo de velocidad. Entonces por eso siempre vamos a usar ese valor al reemplazar esta velocidad sub cero. Esta constante que vemos acá con letra griega beta es una constante que ya se ha experimentado y que la vamos a usar en todos los ejercicios, nunca va a cambiar, ¿listo? Es 0,606 metros por segundo por grados centígrados o grados Celsius.
Y la temperatura, si depende del ejercicio que nos lo den, debemos asegurarnos que siempre esté en grados Celsius o grados centígrados. En este cuadro podemos observar cómo es la velocidad del sonido dependiendo del medio, si es en el aire, en el agua, en algunos metales como el plomo, el aluminio, el cobre o el hierro. Y a diferentes temperaturas, normalmente acá nos aparecen unas temperaturas promedio que son como las comunes que podemos encontrar en el ambiente normalmente. Vamos a iniciar mirando entonces ahora algunos ejemplos de ejercicios de aplicación. Estos son los ejercicios que encontramos en esta primera guía del cuarto periodo. Encontramos 3 ejercicios, los voy a explicar para que ustedes puedan trabajarlos de manera más fácil y para que ustedes los puedan entender. El primer ejercicio dice: el ultrasonido intenso de 10 MHz de frecuencia se utiliza para modificar o destruir los tumores en los tejidos blandos. Aquí hago un stop, y es que el ultrasonido tiene gran aplicación en nuestra vida cotidiana y tiene diferentes aplicaciones. El ultrasonido en la medicina es utilizado para las ecografías. De eso nos están hablando también un poco acá. Y también para otras intervenciones médicas se utiliza el ultrasonido para tratamientos de tumores y de cáncer también. Entonces, de eso nos habla este ejercicio. El ultrasonido también lo vemos aplicado en el sonar de los barcos, las frecuencias que utilizan, por ejemplo, los barcos para poderse comunicar con otros barcos. Y bueno, encontramos muchas aplicaciones del ultrasonido. En este caso, entonces, continúo con el ejercicio. Nos dan la frecuencia de 10 MHz y nos dicen que cuál es la longitud de la onda en el aire de este sonido, y si la rapidez del sonido es de 1500 metros sobre segundo en el músculo, cuál es la longitud de onda. ¿Listo? Entonces, ¿qué me están preguntando? La longitud de onda en el aire y la longitud de onda en el músculo dentro del cuerpo humano. ¿Qué datos tenemos? La frecuencia de 10 MHz, tenemos la velocidad en el músculo, que me la dieron acá, 1500 metros sobre segundo, y tenemos la velocidad en el aire, porque esa velocidad es la del cuadro que les estaba presentando anteriormente, que es de 331,7 metros sobre segundo. Las incógnitas, es decir, lo que me están preguntando, la longitud de onda en el aire y en el músculo internamente. Entonces vamos a hacer dos procedimientos. El primero es hallar la longitud de onda en el aire, que es la primera pregunta que me hacen. Recordemos la ecuación o la fórmula para hallar la longitud de onda, que ya la hemos trabajado anteriormente en el tema de ondas. Es la misma ecuación. Longitud de onda es igual a velocidad sobre frecuencia. ¿Listo? Velocidad dividido en frecuencia. La velocidad ya la tengo porque ya sabemos que la velocidad en el aire es esta, ¿cierto? La velocidad siempre es esta. Ya sabemos que la frecuencia me la dieron de 10 MHz, entonces solamente es hacer la división. 331,7 metros sobre segundo lo divido en 10 MHz. Y al hacer la división, la respuesta entonces es 33,17 metros. Listo, esa es la respuesta. La longitud de onda siempre la tenemos en unidades de medida de longitud, de metros, centímetros, por acá. Normalmente siempre vamos a trabajarla en metros. Aquí hallaremos entonces ahora la segunda pregunta, que es la longitud de onda en el músculo. La velocidad entonces
en este caso del músculo, dentro del músculo ya no la dieron, es de 1500 metros sobre segundo. Y pues utilizamos la misma fórmula o ecuación para hallar la longitud de onda, velocidad dividido en frecuencia. Tomamos la velocidad, que es 1500 metros, y la dividimos en la frecuencia, que son 10 MHz, que ya nos lo habían dado en nuestro ejercicio. De esta manera, al dividir 1500 dividido entre 10 me da 150 metros. Y ese es el resultado de nuestro ejercicio. Longitud de onda en el aire y longitud de onda en el músculo. Ejercicio número 2 de nuestra guía. Un cazador se encuentra entre dos montañas en un día que la temperatura es de 18 grados Celsius. Dispara su rifle escuchando más tarde dos ecos. El primero un segundo después de haber disparado y el segundo 2 segundos más tarde. ¿Qué distancia separa las montañas? Entonces, ¿qué datos tenemos en este ejercicio? La temperatura de 18 grados, el tiempo del eco 1, que es un segundo, el tiempo del eco 2, que son 2 segundos. En esta parte, entonces, debemos tener en cuenta que este tiempo que nos están dando fue el tiempo completo que tardó este sonido en ir y volver. Recordemos que el eco resulta de la reflexión después de que el sonido viaja, se encuentra con un obstáculo y se devuelve, y es cuando escuchamos el eco. Es decir, que este tiempo que nos dieron del eco 1, que es de un segundo, quiere decir que el sonido fue y volvió en un segundo. Por lo tanto, como tal, el tiempo que realmente se hizo la onda antes de llegar al obstáculo, pues es la mitad de esto, ¿cierto? Que serían 0,5 segundos. Esto lo vamos a trabajar más adelantico, pero lo explico de una vez para que lo comprendamos. Y en el eco 2, pues sería la mitad de 2, ¿cierto? Porque él tardó 2 segundos en ir y volver. O sea que solamente en ir tardó la mitad, sería un segundo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta en los ejercicios que nos hablan de eco. Estos tiempos, en realidad el tiempo del sonido inicial antes de llegar al obstáculo, pues va a ser la mitad del tiempo que nos dieron para los dos casos. Nos dan, o ya tenemos la velocidad del aire en el aire, que ya la hemos trabajado, 331,7 metros sobre segundo. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la distancia que separa las montañas? ¿Cierto? Porque el cazador está en medio de dos montañas y pues escucha los dos ecos. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esta incógnita? Entonces tenemos que esta ecuación, ¿cierto? Que ya en la guía ustedes vieron un ejemplo que se propuso. No lo expliqué acá pues porque en la guía ya estaba el ejemplo súper clarito. Esta ecuación que está en la guía es la que vamos a utilizar para velocidad del sonido. Entonces, la velocidad del sonido acá vamos a utilizar lo que ya les explicaba anteriormente, velocidad sub cero, que es 331,7 metros sobre segundo, ¿cierto? Por esta constante 0,6 metros por segundo por grados centígrados o Celsius, por la temperatura. En nuestro ejercicio nos dieron la temperatura de 18 grados centígrados, ¿cierto? Esta fue la temperatura que nos dieron. Vamos a ir resolviendo entonces. Vuelvo a copiar 331,7 metros sobre segundo más, hago la multiplicación de estos dos, 0,6 por 18 me da 10,8, y aquí se me van a cancelar estos grados centígrados con estos grados centígrados y mi respuesta va a quedar en metros sobre segundos.
Aquí entonces vamos a sumar este valor por este y la respuesta es 342,4 metros sobre segundo, porque estamos sumando estos dos datos, ¿cierto? Se mantienen las unidades de medida iguales. La distancia del eco 1, ahora sí ya la podemos hallar, porque ya tenemos la velocidad, ¿cierto? En este caso, como me habían dado temperatura, debía hallar la velocidad del sonido con todo este procedimiento. Entonces la distancia del eco 1 es, recordemos la fórmula de distancia, que es igual a velocidad por tiempo. La distancia, entonces vamos a reemplazar los datos, la velocidad, que es esta que acabamos de hallar acá, 242,4 metros sobre segundo, por el tiempo del eco 1, que en el ejercicio me lo dieron, y que yo les expliqué que en realidad el tiempo que vamos a multiplicar es la mitad de ese 1 segundo, la mitad de 1 es 0,5 segundos. ¿Listo? Ya les expliqué por qué lo utilizábamos. Hacemos la multiplicación de estos dos números o valores y tenemos 171,2 metros. Aquí cancelamos segundos con segundos. Se cancelan y me queda mi valor en metros. La distancia del eco 2 hacemos el mismo procedimiento. La misma ecuación, velocidad por tiempo. La velocidad que ya la tenemos por el tiempo en el caso del eco 2. El tiempo total fue de 2 segundos, pero nosotros necesitamos solo el tiempo que tardó en realidad la onda en producir el primer sonido, ¿cierto? Antes de llegar al obstáculo. Entonces, por eso es que estamos tomando la mitad del dato que nos dieron. En este caso será 1 segundo. Y multiplicamos 342,4 por 1, pues nos da el mismo valor, ¿cierto? Cancelamos segundos y me queda 342,4 metros. Para saber la distancia total entre las dos montañas, pues debo sumar las dos distancias que acabamos de hallar. Entonces, al sumarlas, mi respuesta es 513,6 metros. Ejercicio 3. En un juego de fútbol en un gran estadio, dos espectadores ven y en un momento posterior oyen el golpe dado al balón en el campo. Cuando el tiempo de retardo de un espectador es de 0,9 segundos y el del otro es de 0,6 segundos, las líneas trazadas desde cada espectador al jugador que ha golpeado el balón forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué distancia hay desde cada espectador al jugador? Entonces, como siempre les he recomendado, miramos cuáles son los datos que me dieron. Tengo la velocidad en el aire, ¿cierto? Que es de 340 metros sobre segundo. Recordemos que en la diapositiva que les mostré anteriormente, cuando suponemos que la velocidad en este caso estamos tomando que la temperatura no es de 0 grados, ¿cierto? Sino que está en una temperatura ambiente. Entonces, en ese caso, la velocidad del sonido es en el aire es de 340 metros sobre segundo. El tiempo del espectador 1 es de 0,9 segundos, el tiempo del espectador 2 es de 0,6 segundos. Entonces tenemos velocidad y tiempo. Lo único que debemos hacer entonces es utilizar la misma ecuación de distancia que ahorita usamos. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, 340 metros sobre segundo, que es la velocidad que ya tenemos, por el tiempo que es de 0,9 segundos.
Y al hacer la multiplicación, mi respuesta es 306 metros. Ahora, la distancia del espectador 2, acá sería el espectador 2, volvemos a hacer la misma ecuación, velocidad por tiempo, y acá en este caso la misma velocidad que ya tenemos, 340 metros sobre segundo, lo multiplicamos por el tiempo del espectador 2, que es 0,6 segundos. 0,6 segundos. Al hacer la multiplicación, la respuesta me da 204 metros. De esta manera, pues ya he encontrado la respuesta de la distancia que hay entre cada espectador hacia el jugador que patea el balón. Muchas gracias, gracias por la atención prestada. Les deseo lo mejor en este periodo y espero que sea de gran ayuda para resolver la guía de esta semana. Un saludo fraterno y bendiciones para todos.